Para reforzar todo ello, y lo hemos visto en varias entidades, se ha buscado la manera en que las Fuerzas Armadas sean las que se encarguen de la seguridad, incluso municipal. Y recuerde que fue parte también del debate en las últimas semanas de si permanecían o no elementos del ejército en las calles. Pero la pregunta nos lleva es, ¿su presencia permite que disminuya la violencia? Porque no es que recién llegaron, ya tienen varios años y las estadísticas parece que indican lo contrario. Pero para hablar más sobre ello, ¿qué le parece si sumamos también a la conversación a Karen Demerutis, directora del Programa de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey? Le agradezco que esté de nuevo a cuenta aquí con nosotros esta mañana en Mega Noticias y preguntar, directora, primero ello, ¿sí podemos esperar que ampliar el tiempo de las Fuerzas Armadas en la vía pública, en hacer estas labores de seguridad pública, llevarán al resultado esperado? Porque pueden estar haciendo los rondines que quieran, pero de eso a que la estrategia defina algo claro de lo que tienen que hacer ante la delincuencia, hay una brecha, ¿no? Claro que sí, un saludo a ti, Francisco, y a toda tu audiencia. Pues esa es también una buena pregunta. La verdad es que a corto plazo yo no veo otra estrategia. A corto plazo, y el problema es que, como platicábamos la vez pasada, las autoridades locales ya han venido bastante desgastadas desde hace varios años. En el corto plazo yo no veo otra solución inmediata, ¿no? Sí, la verdad es pensar en un parche a toda la situación. No es una solución o una estrategia, vaya, no es una solución a largo plazo, pero en el corto plazo sí yo no veo otra solución. Tan solo lo que estamos viendo en Guanajuato, masacres que ya acumulan muchas víctimas, y ayer en la noche lo que vimos justamente en Guadalajara, situaciones que se perpetran pues así, casi enfrente de quien sea, ya ni siquiera hay como el temor de que pueda haber presencia de algún elemento de seguridad, eso sí los hay. ¿Inhibe de alguna forma el que estén los uniformados de la Sedena o puede ser gente de la Marina o la propia Guardia Nacional? ¿O hasta el momento verlos tampoco tiene el impacto? Porque lo que sabemos que de momento hacen es patrullaje únicamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues mira, lo que yo creo que pasa es que cuando los militares están en la calle, y digo, ya la verdad es que tal vez en 2006, 2008 podían jugar a ser disuasores, ¿no? Todavía podemos pensar en que los militares tenían mucha más capacidad de que el crimen organizado. Hoy en día se ha puesto mucho en tela de juicio qué tanta capacidad tienen los militares por sobre del crimen organizado. La verdad es que sigue siendo una institución muy fuerte. El problema es que no está jugando como disuasor como lo hacía hace unos cuantos años. Está jugando más como un incrementador de la violencia en muchos estados. Lo que hace, y nosotros, por ejemplo, metiéndolo como relaciones internacionales, le llamamos el dilema de seguridad. Es decir, cuando tú armas mucho a un ente o le pones como mucho armamento, otro ente va a sentirse inseguro y va a sentir la necesidad de armarse igual o más que el ente anterior. Entonces eso genera como un ciclo vicioso en el que todo lo único que estamos haciendo es escalando la violencia. Y eso es lo que está pasando en México. Y además en medio de todo esto pues sigue estando la sociedad civil, ¿no? Porque ya no es algo que suceda solo de noche, solo en lugares apartados, en sitios donde se puedan encontrar o no las fuerzas del orden, a plena luz del día, frente a quien esté. Y si bien ha habido ocasiones en las que fortuitamente estaba cerca alguna unidad de la Guardia Nacional, por ejemplo, o de la propia Sedena, en la mayoría de los casos son los policías municipales los primeros que están ahí o están cerca o son los primeros respondientes, pero ellos están desprotegidos y, como dice, pues se han ido preparando lo que son grupos del crimen organizado y contrasta con la preparación y sobre todo equipamiento de un policía municipal. Exacto, ese es el contraste, porque si lo contrastamos contra Guardia Nacional, probablemente no podamos todavía decir crimen organizado está más equipado que Guardia Nacional o que el Ejército Mexicano, pero si los comparamos definitivamente con las policías municipales y las policías estatales, sí hay una diferencia abismal. Y lo hemos visto, ¿no? O sea, ataques con barrets, ataques con equipo militar, que por supuesto que los policías militares no van a, digo, los policías municipales no van a tener. Y sí, exactamente está generando como una brecha enorme entre lo que pueden hacer las policías municipales, que deberían de ser los primeros respondientes, a lo que pueden hacer la Guardia Nacional o el Ejército, ¿no? Que
Digo, también por ahí recordaremos que hay estudios en los que han incluso comparado que no necesariamente el despliegue de la Guardia Nacional corresponde a los estados o municipios más violentos del país. Entonces también ese es otro análisis bastante interesante, ¿no? Después de tan solo las estadísticas que tenemos, sitios como Guanajuato, que sí han recibido la llegada de nuevos elementos, de más elementos en Guardia Nacional, por ejemplo, o de la Sedena, la presencia, ya podremos decir, es un paso, intentando verle una parte positiva a todo ello, pero de la presencia, ¿cuál debería de ser el siguiente paso? Porque ya lo dijimos, estrategia como tal definida, o al menos que se haya dado a conocer, no tenemos muy claro. Justo creo que debería de funcionar como una estrategia a corto plazo y como una especie de capacitación para las policías locales, municipales y estatales, porque si seguimos dependiendo de autoridades federales para que ellas nos cuiden en todo el país, esto se va a salir de control más de lo que ya se está saliendo. Sí necesitamos definitivamente reforzar desde lo local, porque aparte también recordaremos que son las policías municipales las que están encargadas de pues conocer a la población a la que están cuidando, ¿no? De saber exactamente qué calles, qué municipios, qué bares, qué todo. Y ese feeling lo van a tener mucho más las policías municipales que Guardia Nacional, ¿no? Porque aparte Guardia Nacional pues viene con elementos de todo el país que no necesariamente son locales y que no necesariamente conocen las dinámicas locales. Entonces, la estrategia debería de ser mucho más enfocada al fortalecimiento de lo local y que lo estatal o lo federal funcionara más como capacitación o como estrategia muy de corto plazo nada más en lo que se logra transitar hacia un fortalecimiento de lo local, pero nada más. Y estamos justo en este camino, hasta dudoso podríamos decir, porque de camino a que se fortalezcan las policías municipales con la desaparición de programas que los ayudaban a mejorar, pues no queda claro. Entonces, digamos que con la aprobación de que el ejército seguirá en lo que son las calles, pues hay que estar simplemente confiando en que el resultado llegará en algún punto, algo que no tiene una fecha y eso es algo que preocupa más. Puede quedar bastante tiempo por delante y la inseguridad va a seguir ganando terreno. Directora, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo acompañar en Mega Noticias Informa. Gracias, hasta luego.